a buscar el Power, así lo puedo abrir. Sí, yo hoy ya después del otro día ya estoy como conectada con el teléfono directamente, así que no voy a estar viéndolos y eso. ¿Cómo lo ven ahí? Díganme. Bien. Perfecto. Bueno, Bueno, si Vivi, querés, no sé si querés dar ahí la bienvenida como a todos en general y ya dale, después bueno. arranco. Bueno, hagamos una bienvenida formal. Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a comenzar con la segunda clase de compostaje familiar. ¿Se acuerdan que el contenido que íbamos a trabajar hoy tenía que ver con la constitución de ese compost y los procesos biológicos y los procesos químicos que le pasan? Sobre todo porque muchas veces cuando lo observamos así, en lo que dice Inés siempre de la macrocopía, ¿no? De lo que uno ve desde lo grande, ve si tienen mosquitas, si tienen gusanitos, si tienen si está demasiado seco. Entonces, ahora esta clase básicamente tiene que ver con lo que agregamos en el compost y el proceso biológico y químico que se produce a partir de este tratamiento. Te doy la palabra, Adriana, te agradezco nuevamente que te hayas sumado a este equipo y cada día más contenta del grupo que estamos formando, así que para mí es una celebración cada vez que nos juntamos. Bueno, gracias, Vivi. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá, bueno, vamos a arrancar un poquito repasando un poquito lo que vimos en el primer encuentro, ¿sí? En el primer encuentro hablamos así como en forma general. Vamos ahí a la diapo que sigue, Vivi, esa es la del título. Vamos a la siguiente, la anterior. A ver, esa, La primera perfecto. es la importancia de reducir en origen. Exactamente. Bueno, vamos a eso, a repasar un poquito esto que habíamos hablado el otro día. ¿Se acuerdan que les di como tres grandes, digamos, ejes por los cuales se atraviesan los residuos sólidos urbanos, que son el origen, el tratamiento y el destino final? ¿Sí? Vamos a hacer hoy algún repasito en 2 o 3 placas sobre esto, ¿no? Y yo les había dicho, tomen nota, déjenlo a un lado y evalúen, reflexionen sobre qué cosa sería más importante a tener en cuenta a la hora de pensar en nuestros residuos. Bueno, algunos opinaban que era el origen, otros el tratamiento, otros el destino final, ¿no? De acuerdo a cómo están cotidianamente relacionados con los residuos cada uno de ustedes. Pero bueno, acá vamos a volver a insistir en que la importancia de reducir en origen nuestros residuos contribuye a un mejoramiento de nuestros suelos y favorece la sustentabilidad de nuestras prácticas. Esto es un poco lo que hablábamos todo lo de la otra vez, cuando hablamos del suelo, de cómo está constituido y cómo lo favorece justamente que le echemos menos plástico y menos vidrio y menos metales a los suelos, y cómo eso también favorece la sustentabilidad de nuestras prácticas. ¿Se acuerdan que hablamos un poco del desarrollo sustentable, de cómo las prácticas estas favorecen a nuestra soberanía alimentaria? Bueno, es un poco eso, ¿no? Como refrescar un poco esto, y acá les puse un par de esquemitas donde uno habla de cuál es el camino que sigue la basura, ¿no? Por un lado tenemos, cuando separamos en origen, tenemos la posibilidad de que haya una recogida selectiva, o sea que el recolector de residuos solamente se lleve, qué sé yo, lo que ya no pudimos reciclar o reusar o reutilizar. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? Y lo otro va a ir a un tratamiento y una clasificación. Por ejemplo, como recordarán que les conté que vivo en la ciudad de Villa Gesell y tenemos una planta de tratamiento, entonces en algunas esquinas tenemos puntos de recogida, ¿sí? De esos residuos. Y después tenemos, perdón. Hay alguien que tiene el audio abierto. No, pensé que preguntaban algo, No, perdón. ya lo silencio, ya lo silencio. Y después tengo otra figura allí al lado, ¿no? Donde tenemos a una persona que está con sus tachos separadores, ¿sí? Esto sería lo ideal, ya sabemos que es una condición ideal y también posible, ambas cosas. Y luego ahí el famoso tachito biotacho que tenemos que tener en nuestras cocinas. Podemos tener algo pequeño, como les conté, que hoy se los traje de nuevo, para los que no vinieron la otra vez, los voy a mostrar. Este es el que yo tengo en mi cocina.
Yo no me veo, Vivi, así que luego dime si se ve. Ahí se ve perfecto, Adriana. Muy bien. Entonces, está este tachito en mi cocina, ¿sí? Con lo orgánico fresco, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo va ocurriendo el proceso biológicamente. Bien, vamos a la siguiente, ¿Puedo, Vivi. puedo decir, puedo decir un tip Sí, sí, pequeño? sí. Asociado a ese biotacho, si bien no tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy, que es el compostaje, yo tengo el ecoladrillo, o lo que se llama botella de amor, que es así como se Ujú, conoce también en la cuestión del reciclado, porque como la mayoría de los residuos orgánicos se producen a partir de la preparación de nuestros alimentos, no todos los alimentos que usamos vienen con cáscara, como por ejemplo los paquetes de fideo, los paquetes de arroz, o el ujú, paquete de alguna galletita, o el papelito de un caramelo, que si bien no tiene ujú, la condición de reciclable plástico, es un residuo que particularmente va dentro de esa botella que después se utiliza para bioconstrucciones o para todo lo que ujú, es la regeneración de ese plástico que tiene otra densidad. Así que ujú. generalmente está asociado el biotacho, que es donde van los residuos orgánicos, a esa botellita de amor o a ese coladrillo, entonces los voy como construyendo en simultáneo. Cuando se llena la Exactamente. botella, se llena la botella, la llevamos al lugar donde la reciben, y cuando se llena el tacho los mandamos a la gran compostera o a la compostera que tengamos en casa. Tal cual. Bueno, y ahí les recuerdo, para antes de continuar, que vayan anotando todas las dudas, consultas o preguntas o reflexiones o relatos que tengan sobre sus experiencias para compartirlas ahí en el final como el otro día, ¿sí? Así que bueno, pasamos a la segunda, Vivi, a la siguiente, digo. La vez ahí es incorporar nuevos hábitos de consumo. Sí, exactamente. Bueno, acá otra vez, seguimos con el repaso. Patricia Bonifacio tiene muchos signos de pregunta, pero no sé si es que le está pasando algo con la conexión u otra cosa. Yo no la alcancé a leer, Ahí abro el pero bueno. chat, lo que pasa es que como tengo abierto... Los de mayonesa se pueden poner ahí también Ah, en la botella de amor, debe ser. perdón, no, porque digo, parece una pregunta de conexión de que no se podía conectar. No era una preguntita para guardarla para el, Y los, si para. los abren y los lavan, o sea, si lo abren como o Ujú, sea, si abren como un librito, porque el sachet cuando queda cerrado adentro tiene resto de mayonesa. Si ustedes le cortan la costura del plástico, la abren y la lavan, se puede meter también en la botella de amor. ujú. Bien, bueno, acá seguimos con el repasito, que ya les dije que eran 2 o 3 placas de repaso, donde decimos incorporar nuevos hábitos de consumo, reducir en origen, reconocer y acompañar el proceso también, ¿no? De compostaje, todo el tiempo como hacernos ese hábito de acompañar ese proceso, confeccionar nuestro biotacho para los residuos orgánicos, imitar el proceso de la naturaleza, ¿sí? Que eso en definitiva es compostar, poder imitar aquello que ocurre en la naturaleza, que ahora lo vamos a ver. Así que bueno, esto era como recordar, refrescar un poco desde dónde nosotros hoy queremos empezar con el proceso de compostaje. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, Hay que pasarlas despacito porque se van. Ahí está. Bueno, el otro día se acuerdan que hablamos un poco, empezamos a hablar de la biodiversidad del suelo. ¿Y por qué la traigo hoy de nuevo? Bueno, para hacer una analogía con respecto a nuestro compostaje, ¿sí? Y para entender que todo aquello que nosotros hacemos a partir de un proceso de descomposición aeróbica, como lo vamos a ver ahora en las próximas placas, es lo mismo que ocurre dentro del suelo por acción de los microorganismos. El otro día también los empezamos a nombrar y los pusimos casi como en el rol principal e incluso como casi los protagonistas, ¿no? Junto con las lombrices, cuando incorporamos a nuestro compost lombrices californianas, como realmente lo que ocurre en el interior de los suelos es también un proceso de descomposición orgánica, donde intervienen todos los factores que también intervienen en el compostaje, y que es un ambiente súper biodiverso. ¿Se acuerdan que la biodiversidad era diversidad biológica?
y que se alcanzaba esta diversidad por la actividad de los microorganismos, ¿no? Los microorganismos que cada uno cumple tareas y funciones específicas, ¿sí? El otro día habíamos visto que había algunos que eran más biocontroladores, otros más polinizadores, otros más descomponedores, ¿sí? Fijadores de nitrógeno, ¿sí? Bueno, acá en este esquemita del suelo, que después por eso todo este material les va a llegar, este PowerPoint con el video, lo van a tener como para desglosarlo un poquito y estudiarlo, ¿no? Hay ácaros, colémbolos, nemátodos, ¿sí? Todo esto lo pueden buscar después en profundidad. Entonces, todos ellos hacen que el suelo sea un suelo biodiverso y que este suelo es, como dijimos la otra vez, es la base para una producción sustentable en favor de nuestra soberanía alimentaria. ¿Qué era nuestra soberanía alimentaria? Bueno, poder tener el derecho a elegir lo que comemos y cómo lo comemos y cómo tratamos ese alimento mientras lo estamos cultivando, ¿sí? Por eso también está el otro mundo, que es el de biopreparados, ¿se acuerdan que también lo habíamos nombrado? Entonces, compostar, si queremos decir una definición, digamos, basándonos en esta biodiversidad del suelo, es imitar la naturaleza, ¿sí? Por eso lo puse como decir, a ver, ¿cómo nosotros podemos en nuestra vida diaria, con nuestros residuos, imitar este proceso de descomposición orgánica? Así que bueno, por eso les traje también esta estructura del suelo, que muchos lo vimos en las escuelas, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria. Así que bueno, no nos va a venir mal este repasito de las capas del suelo, de todos los microorganismos que viven en él. Como verán ahí, las lombrices haciendo sistemas de aireación con la construcción de esos túneles, ¿sí? Así que bueno, súper rico todo lo que hay ahí para volver a aprender. Vamos a la siguiente, Vivi. ¿Qué es el compostaje? Así que bueno, ahora vamos a una de las primeras definiciones que vamos a después también a ir viéndolas oración por oración en las próximas placas. Y el compostaje es la transformación, porque hay algo que es de una forma y se transforma en otra, ¿sí? Eh, es como la palabra transformación es muy abarcativa, por eso digo, pero en el caso del compost creo que es la que va, es la ideal, ¿no? Porque realmente ocurre algo que pasa de un estado a otro, ¿sí? Entonces, decimos que es la transformación aerobia y termófila de materiales orgánicos sólidos de diferentes orígenes, por microorganismos existentes en el propio residuo y el proceso de síntesis de nuevos componentes. Perdón que ahí en el Power se me pudo haber disparado alguna consonante de más, algún error así como de tipeo. Pero bueno, es una transformación aerobia y termófila. ¿Qué quiere decir aerobia? Es una transformación donde hay una intervención del oxígeno, del aire, necesariamente. ¿Puede haber un compostaje anaeróbico sin intervención de oxígeno? Sí, se existe. Sobre todo lo realizan para hacer algunos tratamientos de líquidos cloacales, por ejemplo. Y también hay un señor que si lo buscan en YouTube lo pueden encontrar, que se llama Silva, es como si fuera su método, que hace composteras anaeróbicas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la compostera no va a sufrir ninguno de los procesos, ni físicos ni químicos, que luego vamos a tratar en las siguientes placas. Entonces, recuerden, el compostaje y el lombricompostaje en sí es una transformación aerobia con intervención de oxígeno y termófila. ¿Por qué? Porque ocurre una alteración de la temperatura, ¿sí? Ahora también lo vamos a ver más gráficamente. Entonces, esa es como la definición base, ¿no? Que ustedes sepan que el oxígeno y la temperatura son dos elementos, componentes, factores en realidad, que no deben faltar en nuestro compostaje.
Y al producto final del proceso de compostaje es al que llamamos compost, ¿no? O sea, es el proceso de descomposición de la materia orgánica que se transforma en un producto final al cual llamamos compost, ¿sí? Por acción de microorganismos, ese es el otro tip, ¿no? Y acá los vuelvo a las placas anteriores, ¿no? Recuerden, los microorganismos fundamentales para poder realizar el proceso de compostaje. Porque en realidad los que alteran la microbiología de ese compost y alteran los factores como la temperatura y el aire y el oxígeno son ellos, ¿no? Porque al respirar esos microorganismos ejercen un proceso que llamamos en la química de oxidación, ¿sí? Que también lo deben recordar por su paso escolar, cada uno de ustedes. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, Vivi. Ustedes igual anoten todo lo que tienen, van teniendo dudas. Bien, vamos a la siguiente, que es que tengamos esta diferenciación, que seguramente muchos la conocen, así que bueno, los que la conocen la vamos a repasar un poco, que es cuáles son los materiales que colocamos en nuestro compost, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? En nuestro compost tiene un principio, un inicio, que es, como hablábamos en la clase anterior, es nuestro biotacho, nuestro tacho de residuos orgánicos en la cocina, ¿sí? Ese es nuestro primer paso. Entonces, por eso acá la pregunta es, ¿qué materiales colocamos en nuestro compost? ¿No? Eh, pero ese paso inicial a que el compost se genere, ¿sí? Es ese tachito que tenemos separado, que es lo que yo llamo basura fresca, ¿no? Entonces, esa basura fresca, acá hay muchas clasificaciones, ¿no? Yo hice esta clasificación que me pareció interesante de verdes y húmedos y secos y marrones. Y entender cuáles son y qué aportan y por qué son importantes que sean parte de nuestro compost, ¿no? Entonces, los verdes y húmedos aportan principalmente nitrógeno, se descomponen rápidamente y tienen un alto contenido de humedad y sales, ¿sí? ¿Cuáles son? Todos los que son restos de frutas y hortalizas crudas y cocidas, restos de yerba, borra de café, saquitos de té, eso como restos de cocina, y como restos de jardín son el césped cortado, los restos de plantas de raleos, verdes, vieron cuando raleamos alguna planta y todavía está verde, trasplantes, ¿no? Que algunos trasplantes que nos pueden fallar y nos sirven, los podemos considerar como un residuo verde y húmedo, y los recambios, a veces cuando hacemos recambios de estos, de rotación de cultivos y lo demás. Y respecto a también restos de origen animal, las estiércol, ¿no? Yo acá puse la de conejo, gallinas, caballo, como las más utilizadas, por lo menos en lo que son los compost domésticos, ¿sí? Porque siempre hay algunas personas que pueden tener sus conejitos, sus gallinas y su caballo, ¿no? Pero obviamente también el de vaca se utiliza y otros estiércol, con todos los cuidados que vamos a ver luego más adelante. Y respecto a los otros residuos separados de esta manera en secos y marrones, miren, piensen en las diferencias, ¿no? Aportan principalmente carbono, se descomponen lentamente, tienen un bajo contenido de humedad y sales y tienen una propiedad más que no tienen los verdes y húmedos, que le otorgan la estructura, la porosidad y la aireación al suelo, ¿sí? Entonces, se los puse porque son bien las diferencias bien claras. ¿Y qué llamamos residuos secos y marrones? Por ejemplo, le llamamos a las semillas y carozos de frutas, las cáscaras de los frutos secos, ¿no? Tipo las nueces, las almendras, los maníes, ¿sí? Las cáscaras de huevo. También los maples de huevo sin color, algunas personas utilizan el tema de lo del cartón de los maples, yo no lo utilizo tanto. Bueno, luego ahí en la charla que tengamos al final vamos a hablar un poco de qué piensan de la elección de los residuos que ponen en su compostera, fósforos usados, ¿no? Todos los residuos maderosos, ¿no? Ubicamos como secos y marrones.
Y, por supuesto, en otoño, todo lo que es la juntada de las hojas secas, de los árboles, todo lo que son ramas de poda, los chipeados que se hacen en algunos lugares, el acerrín, ¿sí? Que también después tiene sus particularidades, y la viruta, ¿sí? Todas cuestiones de aserradero. Entonces, eso se considera como los residuos secos y marrones, ¿sí? Unos aportan más nitrógeno y otros aportan más carbono. Y esto lo puse porque está relacionado con lo que sigue. Que pasamos a la que sigue, Vivi. Bueno, no te olvides, Adriana, de ir Sí. indicando qué es lo que hay que anotar, porque yo ya tengo la lapicera en la mano y todavía no anoté nada. Ah, bien. No, yo Ahí anotar eso, yo les voy diciendo que vayan anotando aquellas cosas que a ellos les resuenan, que tienen ganas de saber un poco más, de preguntas o de dudas o inquietudes o cómo ellos están poniendo sus cosas en el compost y que después este material, de todas maneras, cuando subimos el video, y es más, el PowerPoint también lo tenemos como material en PDF para poder mandarlo, ¿sí? bien, te cuento mientras tanto, me hacemos un recreo. Sí. Como había algunas preguntas respecto de la botella de amor o Sí, vale, el antes de bocadillo. avanzar. Bueno, yo mientras ustedes charlaban, le mandé un mensajito a Lorena, que es del equipo de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la nueva secretaría que se ha creado. Me pidió de subir, así que nos acompaña a ella y después calculo que nos contará el proceso de, de cómo está ella organizando el circuito para la recolección de esas botellas. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás, Lorena? Si está por ahí. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Adri. Y bueno, igual acá Perfecto. aprendiendo también de compostaje, así que seguimos aprendiendo de todo. Así que bueno, Bien. cuando gusten, Lo que nosotros le sigo decíamos es escuchando. que en este circuito, ¿viste? De empezar a separar los residuos en origen, asociar ese biotachito, que es el que ponemos al lado de donde cocinamos, tener la botella, porque es como que se producen en el simultáneo esos dos residuos. Se producen mientras pelo, lo mando al biotacho, y si abro un paquete, lo tiro ahí en la botella, exactamente. Es como algo Exactamente. que es inseparable. Ujú. Así que bueno, Lamentablemente sí, son los plásticos de un solo uso son realmente muy, muy complicados de poder reciclarlo, entonces la opción es la botella Amor, así que sí, hay que Ujú. empezar a familiarizarnos con eso. Así ahí que está. gracias. Buenas tardes a Bueno, todos y a todas. gracias a vos. Sí, igual después, Lore, entonces ahí lo ponemos como dentro de las inquietudes y nos contás un poco más de este proceso que también sí es súper interesante y acompaña un montón a todo eso que hablamos en la primera clase, que tiene que ver más que nada con lo que es la reutilización, el reciclado, el reusar y todo, Y las sobre todo la R's. generación en el origen. Claro, totalmente. Así que bueno, Ningún problema. gracias, gracias por estar y Espero. luego ahí retomamos con esa temática. Gracias Bien, a ustedes. bien, acá tenemos, vieron que recién les decía cuáles eran los recomendables en el sentido de los verdes y húmedos y secos y marrones. Este, mm, Hay preguntas ahí, Micaela, sobre los saquitos de té. Bueno, guardemos todas esas preguntas, Vivi, así avanzamos y luego hacemos una reflexión, debate y comentarios, que me Mira, pareció Diana, que yo la voy otra anotando, vez. anoto todas las preguntas, así te las hago todas juntas al final. Sí, me pareció que el otro día resultó mejor, resultó bien eso, me gustó. No sé si están de acuerdo, así por ahí no mezclamos ahí los temas, pero como quieran, si quieren que sea más coloquial, lo podemos hacer así también. Yo porque pueden ser bastante mezcladas las preguntas Hay y algunas que son prefiero. pertinentes, por ejemplo, si se agregan los Sí, saquitos. Los saquitos de té, si se pueden bien. agregar y esos podemos clasificarlos si son verdes o son marrones. Dale, está buenísimo. Hagamos una cosa, aquellas que sean bien más relacionadas como con justo lo que estamos desarrollando y otras que sean, unas que queden para el final y otras que queden como para ahora. Acá yo algunas puedo leer. Bien, acá por ejemplo preguntan, lo de los saquitos de té, sí, los saquitos de té se pueden poner así enteros como están. No habría problema, ¿sí? Ahora en las placas que siguen vamos a ver el tema de las proporciones
y cómo, y qué cosas hay que tener en cuenta, y qué no hay que descuidar, en qué no hay que abusar. Entonces, esa era otra pregunta, en cuál era la proporción. Así que bueno, respecto a los saquitos de té, sí, ahora hay que ver eso, cuánto vamos a tirar, si vamos a tirar 28 saquitos de té y una selga. Bueno, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? El equilibrio que vamos a tener que siempre encontrar. Y había una pregunta sobre la yerba, ¿sí? Sobre la yerba, no hace tanto aprendí también, porque uno nunca deja de aprender, por supuesto, no tengo toda la verdad, que es que la yerba, vieron que es muy húmeda, altamente húmeda, ¿no? Y tomamos mucho mate acá en la Argentina. Entonces, de día, de mañana, de tarde y de noche. Seguro que hay muchos que están mateando. Acá Vivi está mateando y debe haber varios también, ¿eh? Entonces, lo que este año aprendí es que la yerba conviene a veces no ponerla toda junta, ¿sí? En el compost, o sea, en la basura fresca, le llamo yo, en el primer paso, sino que, por ejemplo, hay que dejar secar una parte a veces, porque si no se hace como mucha pasta, vieron que se hace como media gomosa, entonces no conviene ponerla toda junta, sino como hacer como un compostaje en escala, ¿sí? Dejar secar una parte y ponerla húmeda. Después a la semana siguiente poner esa que estaba húmeda, ahora secó, la ponemos, ¿sí? Como ir alternando. Ahora vamos a ver por qué no tanto material de nitrógeno y tan poco de carbono y todo esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahí me decían semillas que sobran a veces, entendí, y pasó muy rápido. Acá Victoria dice que hace un compost especialmente de yerba, claro, buenísimo. Yo también, Victoria, hago uno de yerba específico, también en Después un le vamos a rincón. pasar una receta para hacer macetas con la yerba. También podemos hacer, también he hecho macetas biodegradables, tal cual. Así que bueno, lo de las Bueno, semillas, Vivi, antes de seguir, que bueno, a veces pasa que se nos cuelan las semillas de cuando pelamos un zapallo. Ahí también decían de limón o de naranja, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, nada, te va a querer incipientemente salir una plantita de zapallo en el compost, que a mí me ha pasado, y lo que he hecho es sacarla, ¿sí? Y plantarla, si pude, ¿no? O la he llevado a un lugar donde pueda crecer el zapallo bastante libremente. Así que las semillas, no pasa nada. Van a estar ahí, algunas van a germinar, algunas te va a interesar y vas a decir que bueno, germinó acá dentro del compost, a ver, la voy a sacar, la voy a poner en una maceta, a ver qué pasa. Yo lo hice con varias. Con las de manzana lo hice en un momento, que no tuve un manzano porque no prosperó, pero bueno, tuvo sus primeras hojas y tallito. Luego con mandarina también me ha pasado, y con zapallo ni hablar, con zapallo un montón. Juan Pablo dice, está bueno intercalar secos y húmedos. Sí, ahora ahí vamos a eso, Juan. Ahí vamos en las próximas a hablar de eso. Bien, bueno, seguimos, Vivi. Ahí yo algunas preguntas las puedo ¿qué ver y las materiales tomo. no son recomendables, dice esta Bien, Filomena? no son recomendables en el compost colocarlos, ¿no? Esto yo digo, esto de nuevo, ¿no? En nuestro primer paso para armar el compost, todos aquellos que son restos de cocina, ¿sí? Restos de cocina que son alimentos ya procesados, ¿no? Nos comimos un arroz con pollo con aceite y sal y no sé qué, y nos quedó un poco, lo llevamos al compost. No conviene, a ver, no es que no, y porque está prohibido. No es recomendable, ¿sí? Como dice el título, no es recomendable. Tampoco ningún alimento de origen animal, lo que son lácteos, huesos, conservas, ¿sí? Mucho menos restos sanitarios como papel higiénico, pañuelos, toallitas descartables, pañales, ¿no? Todo ese tipo de cosas, o restos de hospital, en el caso que esté quien tenga que reciclarse en una institución. Las heces de los animales domésticos tampoco. Bueno, el otro día, el primer día de la clase surgió que estuvieron hablando un poco de las heces de los animales domésticos. No, en nuestro compost no conviene, quizás un compost aparte. Creo que uno de los chicos había hablado de esto también en la primera clase.
y tampoco maderas que estén tratadas con compuestos químicos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos reciclando una puerta barnizada o con mucha pintura o lo que sea, tampoco diarios, que no lo puse acá, todo lo que es gráfica, eso tampoco, ¿sí? Conviene que sea puesto en nuestro compost, ¿sí? Bien, eso sería como lo no recomendable, ¿sí? Ahí nos fuimos a Paso. otra. A ver. Factores que afectan al compost. Eso, factores que afectan al compostaje, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a meter un poquito de lleno a esto que tiene que ver con justamente entonces cómo armamos nuestro compost, qué cosas le ponemos, desde qué origen, ¿no? Entonces, estos factores sí, tomen nota, ya que Vivi me decía, tomen nota y recuérdenlos porque sí son importantes, ¿sí? Yo les voy a hablar ahora de cada uno de ellos, lo más breve posible, porque para cada uno hay mucho para decir, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿sí? Eh, Habían hablado ya sí, de las heces de los animales, sí. Luego ahí lo podemos retomar. Eh, Bien, uno de los factores es la relación carbono-nitrógeno, que la van a encontrar en muchos lugares como C/N, ¿sí? Vieron que recién les hablé de cuáles son los residuos que aportan nitrógeno, los verdes y húmedos, considerados a nivel general, y los que aportan carbono, que son los secos y marrones, ¿no? Como una diferenciación así como muy concreta, ¿sí? La relación esta se refiere al contenido, ¿sí? Al contenido o la cantidad de carbono o de nitrógeno que tiene el material que vamos a compostar, ¿sí? Para esto existen tablas, ¿sí? Al que quiera se las puedo proporcionar, pero si no también hay algunas de esas tablas que pueden encontrarlas en los materiales que enviamos, los materiales en PDF que enviamos, algunos de los manuales creo que las tienen, ahora no lo recuerdo, pero si no, hay tablas, ¿no? También las pueden googlear, encontrar en internet. ¿Qué es encontrar en estas tablas? Es encontrar qué material tiene esta relación, si tiene mayor cantidad de carbono o nitrógeno. ¿Cuál es la relación ideal para nuestro compost, para que un compost esté óptimo? Una relación de 25-35 partes de carbono, 25 a 35 partes de carbono por una de nitrógeno, ¿sí? Más o menos. Eso sería una condición ideal. Ya les digo, eso hay tablas que lo nombran. ¿Y eso por qué? Vamos a hablar un poquito del carbono y del nitrógeno. El carbono le aporta, digamos, a lo que es el compost, toda la parte de la energía, el combustible, ¿vieron? O sea, es el combustible de nuestro compost, ¿no? ¿Y por qué necesita combustible nuestro compost? Piensen como si fuera un auto, ¿no? Justamente lo necesita el auto para que ande y el combustible. Y el compost lo necesita para que los microorganismos puedan multiplicarse, ¿sí? Puedan multiplicarse y puedan transformar ese compuesto de carbono y hacerlo un compuesto estable, disminuirlo, ¿no? O sea, transformarlo. ¿Se acuerdan que dijimos que era una transformación aerobia, nuestro compostaje? Entonces, el carbono está ahí para dar la energía y tiene un aliado, que es el nitrógeno, ¿sí? Que viene a ser todo aquel componente que vieron, el nitrógeno es un componente que está en todos los materiales verdes, en general, y que aparte es uno de los componentes de las proteínas. Entonces, es esencial para que los organismos los microorganismos puedan crecer y multiplicarse. Entonces, estos aliados que tenemos en nuestro compost, carbono, nitrógeno, son fundamentales para un desarrollo de los microorganismos y que justamente ellos puedan cumplir sus procesos de oxidación, respiración, multiplicación y degradar y descomponer esa materia orgánica, ¿sí? Reducirla, porque lo que nosotros queremos en nuestro compost es que la basura fresca que tiene un determinado volumen se reduzca y se transforme en esto que en las primeras placas vimos se llame compost, ¿sí?
Bien. Les quiero dar un ejemplo de esta relación, así pasamos al siguiente, al siguiente factor, que es, por ejemplo, el acerrín, me lo había anotado acá para no olvidarme, el acerrín tiene una relación carbono-nitrógeno de 500/1. Entonces, ¿qué quiere decir ese ejemplo? Que si nosotros solamente nuestro compost tiene acerrín, ese proceso no se va a cumplir. ¿Se entiende? ¿Sí? Si la relación es tan alta, imagínense, no se va a cumplir, un 500/1. El proceso de compostaje no se da. Lo mismo pasa con otros elementos. Por eso siempre tenemos que buscar el equilibrio. Eso, pueden curiosear las tablas y ahí decir, bueno, entonces, a ver, si pongo esto, no pongo lo otro, ¿no? El papel de cartón se puede considerar marrón y cereal se comparte. Sí, No se el los papel anoté, cartón, Adriana. Relajá sí. con el chat que yo ya los tengo todos anotados, ¿sabes? Bien, bien, A las bien. preguntas. Sí, ahí decían del papel cartón, Vivi, que sí, yo no me acuerdo si lo puse como ejemplo, sí, se considera un Sí, sí, material marrón y seco. es Por marrón. ejemplo, nos comemos una pizza, la cáscara de cartón esa es un material marrón y seco, papel total. Bien, después tenemos la humedad, ¿sí? La humedad la asociamos con el otro factor que también interviene, que es la aireación, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una masa de compost, que es una masa, o sea, primero tenemos una basura fresca, ¿sí? Se los voy a mostrar en la práctica, Vivi, así lo ven. ¿Te parece? ¿Sabés qué? ¿O no? Una de las preguntas mientras vos te preparás de Mónica es que si algún día vamos a tener alguna clase presencial para hacer una práctica presencial. Así que Sí, después lo podemos ir bueno, pensando. Ahora la que podemos ir pensando. se están relajando los límites de las cantidades de las personas, podemos ir pensando en Sí, una clase práctica. Igual de todas maneras te cuento, mientras vos te preparás, que sí. en el grupo está Gladys, que es una fanática nuestra, que se vio por YouTube todas las clases que dimos en todos los grupos y que Ah, sí. me contactó al Facebook, perdón, al chat a través de María Clara Mediavilla, que cuando dio calendario biodinámico ella también lo vio y ella le pidió mi número, así que Ah, está presente y es de San Vicente, o sea que nada que ver. Pero, de Buenos para que veas Aires. que no Qué tiene bueno. límite, no tiene No tiene límite esta límites. capacitación. Vamos al compost. Bueno, chiquis, mire, les muestro. Vos decime, Vivi, eso. Si se ve, pues yo no veo. Este es mi tachito, ¿se acuerdan? El orgánico. ¿Se ve? Sí. Bien. Adentro, ven, tiene la basura fresca. ¿Sí? Estos son hojas de rabanitos. Bueno, y abajo hay yerba y otras cáscaras. ¿Sí? Que no puedo poner más bajo y está. Hay alguien que tiene. Pará, ya lo silencio. Pará un poquito, que voy a silenciar un. Ya está, Sí. dale, ahora sí. Bien. Acá tenemos entonces la basura fresca. ¿Sí? Que tiene color, forma, tamaño diferente. O sea, perdón, tiene un tamaño, un color y una forma específica, ¿sí? Y luego, de pasados, bueno, ya tengo una compostera muy grande. eh, Acá tenemos el color, ¿sí? Que fue tomando y la forma y el tamaño que fue tomando mi compost, ¿sí? ¿Mm? Bien, que tiene una determinada humedad, una determinada granulometría, una aireación, etcétera, ¿sí? Esto como para mostrarles en la práctica las cosas que fueron cambiando en el proceso por estos factores que intervienen, justamente por los factores que les estoy nombrando acá. Ahí se te pasó una diapo, Vivi. ¿Vamos a la anterior? Dale. Bien. Bueno, a ver, esperen un cachito. Estamos en parte de granulometría, aireación y temperatura. Ahí vamos. Bien, entonces, la humedad junto con la aireación son como una dupla dentro del compost, ¿sí? En el sentido de que la humedad va a ir ocupando todos esos poros
¿no? Que se forman en ese compost, o sea, los espacios libres que quedan en ese compost. ¿Por qué? Porque necesitamos esa humedad, o sea, necesitamos también agua para que se produzca el proceso de descomposición orgánica. Y a la vez, los microorganismos necesitan oxígeno, o sea, los microorganismos necesitan agua y oxígeno para desarrollarse. Entonces, el agua se las aporta la humedad y el oxígeno se los aportan esos poros que se van formando, ¿sí? Eso nos va a dar también un índice de cómo está nuestro compost. Y otro de los factores que podemos considerar físicos, ¿sí? La relación carbono-nitrógeno sería un factor más bien químico, la humedad, la granulometría y la aireación un factor más bien físico, ¿sí? Como propiedades físicas del material. ¿Y la granulometría qué es? Es el tamaño, ¿sí? Es la textura de nuestros restos orgánicos, ¿no? Y además también actúa como en congruencia con la humedad y la aireación, porque por ejemplo, si el material es muy finito, ¿sí? O sea, si nuestro compost es muy finito, todo lo que es esa congruencia de la humedad y el aire, que les decía, la humedad ocupando esos espacios de aire, no se produciría si el material es muy finito, si es muy suelto, ¿se entiende? O sea, se perdería. Entonces, ese proceso de compostaje decimos entonces que no se cumple, ¿sí? Son factores como a tener en cuenta para ver por qué nuestro compost puede estar fallando, ¿sí? Pero todo siempre a nivel experiencial. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, tenemos un material muy finito, quiere decir que no vamos a tener la suficiente humedad retenida, ¿sí? En esos poros de aire, y vamos a tener que incorporar un material más grueso, ¿sí? Que es lo que yo hago bastante con mi compost. Siempre lo equilibrio con un material más seco o más grueso cuando está muy fino, o si está muy húmedo con un material más seco, ¿no? Es como, bueno, muchos años de hacerlo, entonces, bueno, voy midiendo de acuerdo un poco a la experiencia, ¿eh? Sería buscar ese equilibrio entre la humedad y la aireación. Bien, y ahora vamos a la siguiente, Vivi, ¿por qué? Porque vamos a hablar de El la proceso de temperatura, que no, compostaje sí, bien, vamos a hablar de la depende temperatura, que es entonces el de... otro factor. Bien, Exacto. exactamente. Lo que decíamos recién lo repasamos acá. El proceso de compostado entonces depende de los factores propios, físicos y químicos, ¿sí? Que son la relación carbono-nitrógeno y la granulometría. Los factores de forma o masa crítica, volumen crítico, ¿sí? Que me refería justamente a que nosotros estamos ejerciendo estos factores sobre el compost, ¿sí? Se le llama en algunos libros, lo llaman masa crítica o volumen crítico de ese compost, que es nuestro residuo orgánico transformado, ¿sí? La masa crítica es lo transformado, ¿sí? Es nuestro residuo sólido transformado en compost, al cual le llamamos masa crítica o volumen crítico, porque quiere decir que vamos a tener siempre como un margen para decir, bueno, hasta acá ponemos y ahora descansamos, corremos y ponemos más. ¿Sí? Como a nivel experiencial lo vamos a ir cambiando ese índice crítico. Y por último, las condiciones y cuidados, como les decía recién, que los da la humedad y la aireación, ¿no? Todos estos factores hacen que en el proceso de compostaje la temperatura aumente. Entonces, ahí se cumple nuestro principio de la primera placa que habla de que el compostaje es un proceso de transformación aerobia y termófila, ¿sí? Termófila quiere decir que por estas cuestiones, por estos factores que intervienen en nuestro compost físicos y químicos, aumenta la temperatura. Y que aumente la temperatura define el aspecto de nuestro compost, ¿sí? Si es un aspecto como el que les acabo de mostrar, si es un aspecto más húmedo, más seco, más o menos compostado, de granulometría más grande o más pequeña, con mucho resto seco o mucho resto húmedo. ¿Está? Eso es el aspecto, ¿sí? Ahora en la próxima vamos a ver
justamente el ejemplo de lo que ocurre con la temperatura. Podemos investigar más sobre esto, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a nombrar para no irnos solamente en este tema, porque hay mucho por eso para poder charlar. Se los dejo como dato para que ustedes vean que el compost pasa por distintas fases. Una fase de latencia, una fase termófila y una fase de maduración. ¿Sí? Son dos coordenadas, X, Y, donde en X está el tiempo y en Y está la temperatura. Dentro, como ya vimos al principio, muchísima actividad de microorganismos, ¿sí? Procesos de oxidación, de respiración, de transformación, ¿sí? Bien. La temperatura máxima llega aproximada a unos 60 grados, ¿sí? De compost, de algunos compost, ¿no? Hay formas de medirla, etcétera, etcétera, ¿no? Como que esa sería su pico máximo, ¿sí? En composteras donde intervienen lombrices californianas no conviene llegar a esas temperaturas porque ellas morirían. ¿Está? Entonces siempre tenemos que controlar una temperatura entre 30 y 40 grados máximo. General menos de 40 es lo ideal. ¿Sí? Pero en un compost común de pila, de confinado, como la hagamos, todo eso, les cuento, lo vamos a ver en la última clase, que es la próxima, todos los modelos de compostera posibles de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, y también la entrega de las composteras, o sea, vamos a ver cómo manejar la compostera que vamos a entregar, y además vamos a hablar de cómo la vamos a cuidar, controlar, manejar. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a abocar bien a cómo es el compost por dentro, ¿sí? Entonces, con la temperatura pasa esto, ¿sí? Llegamos a un pico máximo y luego comienza a descender, ¿sí? Acá tenemos el tiempo, en un mes, en 3 meses, y podemos llegar a hacer una buena cosecha de lombricompost o de finalización de nuestro compost, si no intervinieron las lombrices, de nueva tierra fértil, abono, al cabo más o menos entre 4 o 5 meses, ¿sí? En verano suele ser más rápido el proceso, ¿sí? Bien, acá vamos a la siguiente. Yo acá les traje un ejemplo de mi propio lumbricario, que ahora tiene algunas reformas, pero básicamente esto era más o menos de fin del año pasado. Yo trabajo de forma súper doméstica, súper casera. Hice un confinado horizontal, ¿sí? En el sentido de que a mí el sistema horizontal es el que mejor resultado de producto final me ha dado, de humus de lombriz. Hay otros que son sistemas, como ya saben, apilables, verticales, rotatorios, circulares, de pila, sin confinamiento o con confinamiento, etcétera, etcétera. A mí el mejor resultado lo obtuve de esta manera, en forma horizontal. Eso quiere decir que, bueno, tenemos un proceso dividido en 4 partes, como le digo yo, y como generalmente lo enseño en mis talleres, cuando les conté que daba talleres para niños, para docentes o para comunidad, para adultos, siempre lo doy de esta manera, ¿no? Intervienen 4 procesos que son la basura fresca, que es la que tenemos en nuestro biotacho, el compost, que sería este proceso que le continúa por todos los factores que vimos, ¿sí? Luego incorpora las lombrices californianas en un núcleo pequeño, pero bueno, son de una alta tasa de reproducción, por lo cual tenemos una población bastante grande al cabo de poco tiempo. Y luego, a forma muy casera, yo tamizo el producto, digamos, final del compost, lo tamizo con un colador común. En otro momento de mi vida, en la ciudad de La Plata, cuando vivía, tenía una malla para tamizar. Bueno, fui teniendo diferentes cosas, pero este colador, la verdad que me resulta súper. Y, y bueno, y acá obtengo, como verán en la última fotito, el producto final, que es un humus de lombriz de calidad súper excelente. Acá les traigo
les traje también para mostrarles, ¿ven? Sigo sin saber si ven, pero bueno, espero que sí. Cualquier cosa me dicen. Ese es el producto final, que parece tierra, es como una borra de café. Parece tierra, pero no lo es, o sí, pero es tierra transformada de mis residuos orgánicos, ¿sí? Yo no mezclo nunca tierra en mi compost, todo es residuo, no hay nada de tierra. Y lo hago sobre el suelo con tapa, ¿sí? Más o menos un cajón de 2 por 1 para una familia tipo está muy bien. Ahora el mío es más grande, porque tengo proporción para población de lombrices mucho más alta. Entonces, sobre las lombrices californianas y la lombricultura, que es mi pasión y sobre lo que trabajo hace muchísimos años, hay mucho para decir y para contar. Yo hoy les traje nada más así como también como parte de ellas como aliadas de nuestro compost, pero bueno, cuando quieran podemos organizar algo bien específico de lombricultura, porque hay también mucho como para contar, para experimentar sobre la biología de la lombriz, de cómo vive. Yo acá les puse un adelantito que, bueno, el compost es su casa y es su alimento. Ellas siempre van a buscar un lugar donde haya compost, así sea hojarasca que se esté degradando en el otoño. Nunca van a vivir en la tierra fértil, sola, suelta, como la otra especie que es la lombriz de tierra. Tienen funciones distintas, tienen un metabolismo diferente, la reproducción también varía, si bien se reproducen de la misma manera, tienen una tasa de reproducción muchísimo más alta. Bueno, mucho para decir de ellas. También es bueno decir que la lombriz es quien equilibra el pH de los componentes del propio compost, o sea que el haber pasado ese compost por el tracto de la lombriz hace que nosotros sepamos que está equilibrado para poder incorporarlo dentro de nuestros huertos, ¿no es cierto? Sí, ellas tienen muchas bondades en el sentido de que también, lo que hacen es, ser como, o sea, acelerar el proceso. O sea, porque la pregunta podría ser, o siempre me preguntan esto, ¿no? ¿Qué pasa si no las tenemos? No pasa nada, el proceso ocurre igual. Ellas lo que hacen es favorecer este proceso porque, como dijo Vivi, bueno, el compost pasa por todo su tracto digestivo, ellas tienen un sistema muy espectacular en cuanto a la parte de la digestión, ¿no? Entonces tienen muchos microorganismos ahí que actúan también, detritívoros, todos están ahí adentro cumpliendo sus funciones, y la caquita de la lombriz termina siendo esta bondad total que es el humus de lombriz, ¿sí? Así que bueno, yo aquí se los traje como un ejemplo también de modelo de compostera, ¿sí? Que ya les digo, los vamos a ver todos en la clase próxima, un modelo horizontal donde no mezclamos los procesos de basura fresca, de compost, de lombricompost, de vermicompostaje y de producto final. Eso es con un sistema de corrimiento en forma horizontal de un lado a otro. Entonces también se establece un modo circular donde no se pierde nada de materia y energía. Y bueno, nada, seguramente lo traiga de nuevo para la próxima clase, charlo un poquito más de esto cuando veamos modelos de compostera. Así que bueno, ahí justamente, miren, le estaba poniendo esta diapo donde hablo de esto, de estos 4 procesos y la importancia de no mezclarlos a la hora de hacer nuestro compost, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos en la semana, en nuestro biotacho, juntamos nuestra basura fresca y la colocamos en nuestra compostera. Esa basura fresca la volcamos, ¿sí? Al cabo de la otra semana, cuando nuestro tacho se vuelva a llenar, ya tenemos un nivel de compost, ¿sí? Sobre todo en verano, que el proceso es mucho más rápido. Entonces, la pregunta sería, ¿es dónde volvemos a echar ese tachito que tenemos lleno otra vez? ¿Arriba de lo que está compostado? No. La idea es correrlo, lo que está compostado, y volver a poner basura fresca en un extremo de nuestro cajón, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si no es como que no damos tiempo, ¿sí?
a que lo que se está compostando, si echamos basura fresca nuevamente sobre lo que se está compostando, no es que no va a ocurrir, va a tardar más, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es una eficiencia, una optimización, ¿sí? Entonces, no echamos en el mismo lugar, cuando ese compost sigue y sigue, sigue trabajando, vamos a incorporar a las lombrices, ¿sí? Y al cabo de eso, aproximadamente en unos 4 meses, en verano, sí, entre 3 y 5 y casi 6 en invierno, podemos obtener ya un producto final, que obviamente va a tener, como les mostré, una granulometría grande. Vamos a tener que tamizarlo, ¿sí? Con los métodos que elijamos, con un tamiz de alambre o con un colador, ¿sí? Lo hacemos en forma doméstica. Así que bueno, la próxima... Bueno, acá, bueno, les doy un adelantito de lo que es perdón, los modelos de composteras, ¿sí? Ahí ya creo que también se filtró una pregunta así de los secos y los húmedos. Justamente cuando vos decís intercalo, alguien preguntaba de la intercalación, eh, bueno, es eso, es parte de los modelos, ¿sí? Intercalar secos y húmedos es una manera de hacer compost, sí, tal cual. Entonces, también podemos probar hacer 2 modelos, uno que esté al aire libre, en pila, otro que esté circunscripto a un balde, a una botella o a un cajón, ¿sí? Como les muestro acá abajo. Esto es de una página que se llama Isla Verde, y esta otra acá está también la cita de donde lo saqué el material. Este compostero de 2 niveles no lo he experimentado, pero sí he visto muchos de ellos donde es importante siempre hacer un recogimiento del lixiviado, que es bastante similar a los modelos de compostera para empezar en casa que estaríamos entregando, ¿no? Entonces, bueno, siempre eso, con los cuidados de los factores, como les contaba, que intervienen, ¿sí? Qué cosas tienen carbono, qué cosas tienen nitrógeno, haciendo un sistema de aireación, ¿sí? Y controlando de esa manera la temperatura o el acercamiento de roedores o de otros animales, ¿no? Siempre poniéndole una tapa, ¿sí? Todo esto ya les digo, lo vamos a ver más en la próxima clase, pero bueno, siempre eso, como controlando lo de la tapa, porque siempre si tenemos animales domésticos, pueden andar por ahí subiéndose, o pajaritos que nos quieran robar las lombrices también. Pero igual sin tapa no podemos manejar el tema de la humedad. Exactamente, también eso. Y recuerden que este es es un proceso de compostaje aerobio. No es que el compostaje anaerobio no exista, sino que también existe, y como les conté, muchas veces se usan las grandes plantas de tratamiento de líquidos cloacales, pero los restos, y esto yo lo vi en la, me sale oficina, pero no es oficina, o sea, el lugar donde funciona ABSA, que es la entidad del agua, de aguas bonaerenses aquí en Villa Gesell, la planta, no me salía el nombre, la planta de ABSA aquí en Villa Gesell, me contaron que es una de las mejores de Latinoamérica. Cuando al menos fue construida con el sentido muy vanguardista, y, y que ha sido reconocida incluso como presentada en congresos internacionales. Bueno, la verdad que me sorprendida, pero bueno, la tenemos acá en Villa Gesell. Yo cuando fui a la planta a conocerla fue porque teníamos una huerta en el barrio, de ahí del APSA, y necesitábamos tierra un poco más abonada o más con más materia orgánica, ¿sí? Para equilibrar un poco los canteros y eso. Y bueno, fuimos con los pibes ahí del grupo, y, y había un sector que es súper fructífero, lleno de zapallos y tomates cherry, creciendo en medio de una especie de pozo, con un montón de materia orgánica, o sea, con un super compost, con el hipercompost. Y eso escuchaba el otro día también en una charla que decía eso, que digamos el tratamiento de líquidos cloacales se hace de forma anaeróbica, en muchos casos, en muchas plantas de tratamiento, como puede ser una planta de agua, pero luego todo lo que son el resto, que le llaman los barros o los fangos, ustedes lo van a escuchar también,
los barros o fangos los hacen de modo de descomposición aeróbica. Por eso esto estaba como a un costado, incluso cerca de la ruta, al aire libre, digamos, ahí con su proceso natural aeróbico. Y no saben la tierra preciosa que era, realmente, y incluso, pues ya les digo, con mucho crecimiento de zapallos y cherry creciendo naturalmente, porque se ve que también, o sea, la planta de Apsa recibe todos los líquidos de la cocina, también, pues está toda la planta de residuos, aparte de residuos cloacales de la propia planta de agua, ¿se entiende? Cuando la depuran allí. Entonces, bueno, ese resto va con algunas semillas también y crece naturalmente así. Y también me comentaban que hasta entraban camiones y se llevaban, hay años que se llevan zapallos y calabazas, kilos y kilos de calabazas. Así que bueno, nada, se los cuento así como anécdota para hacerles comprender esta parte de que el proceso de compostaje anaeróbico sin presencia de oxígeno también existe, pero que los restos se utilizan para, los fangos esos los utilizan como una fermentación como una descomposición aeróbica con presencia de oxígeno y genera de esa manera un nuevo compost, que es la tierra que yo iba a buscar. Así que bueno, estos modelos los vemos entonces la próxima clase. Y bueno, acá los vuelvo acá a invitar a practicar estos primeros pasos de cómo empezar nuestro manos a la tierra, digamos, como le llamo yo, que es elegimos un recipiente para copiar nuestros restos de cocina, ¿no? Lo volvemos a decir porque nunca está de más, lo acondicionamos, vemos si por ejemplo queremos tener uno en la cocina y aparte queremos tener uno, yo por ejemplo tengo uno en la cocina y otro en el balcón de la cocina, porque genero mucho residuo orgánico, como muchas verduras, frutas, tomo mucho mate, etcétera. Entonces, bueno, genero mucho. Entonces, me se me hace imposible este tachito que les mostré, bonito, lo tengo afuera ya en el balcón, porque adentro se me llena enseguida. Entonces, adentro tengo un recipiente común, así de cerámica que tengo, que está piola por la forma que tiene y eso, y voy poniendo ahí. Y luego lo traspaso al balcón. Y luego a mi compostera. O sea que tengo 3 pasos. Vayamos pensando en seleccionar un sitio donde querramos compostar y elegir un modelo de compostera apropiado, ¿sí? Empecemos a pensar en esto, que ya lo tendríamos para ver en la próxima clase, el próximo miércoles. Después coloquemos esos residuos en la compostera, previamente los acopiamos en el tacho, los trituramos y vamos controlando el proceso, ¿no? Y finalmente vamos a cosechar el abono, lo vamos a tamizar en forma opcional y lo vamos a aplicar. También de esto vamos a hablar bastante la clase que viene, de cómo aplicamos ese abono en la huerta, cómo lo aplicamos en una maceta. Seguramente hay muchas experiencias ahí que van a querer contar sobre esto. Así que, bueno, mucha tarea y mucha información, así que ahora me voy a callar un poco. Pero bueno, espero que haya sido claro, no sé, que me vayan diciendo si fue claro, y obviamente abrimos ahora a las Voy a ir preguntas. haciéndote las preguntas, seguramente van a surgir. Este es el momento en el que los que tengan ganas de participar pueden levantar la mano y nosotros les abrimos el micrófono. Perfecto. Bueno, hay muchas consultas respecto sobre el papel y el cartón. Bien. Ahí si querés, Adriana, bueno, vos ya Bueno, el contestaste. papel y el cartón. Hoy habíamos hablado respecto, ¿se acuerdan? Como una clasificación, van a encontrar muchas. De hecho, todos estos manuales que les mandé a los chicos de programación para que suban, están muy lindos, muy piolas, muy prácticos. ¿Cómo les puedo decir? Lo leen y es moneda corriente, les va a encantar. Bueno, esa es otra Dijimos, pregunta. Si podemos compartir en el chat del WhatsApp algo de material, porque hay gente que todavía no ha accedido a la plataforma o le ha costado el ingreso, entonces sí, de alguna manera... totalmente. Sí, los PDF, los cuelgo en el WhatsApp. Sí, totalmente. No tengo ningún problema.
Hola, Flor, estoy en Se lo mando a las chicas, pues no o si yo podía, bueno, lo hacemos. Sí, no hay problema, los ponemos por ahí. Perfecto. Bien. Mónica Sí. pregunta si en el biotacho. que Perdón, ponemos la- Vivi, perdón, Sí, pero no contesté a la persona que perdón. dijo de los secos marrones, del papel y cartón. Bueno, Sí, un sí. poco lo que les dije, se consideran secos y marrón también a estos papeles de cartón. Entonces, recuerden, busquen esa tablita, si no yo se las voy a buscar, pero ya les digo, está en las redes, en el Google la pueden buscar, de carbono nitrógeno. ¿Cuánto vamos a poner? Acuérdense de esa proporción, 25-35 a 1, o sea, 3 a 1. 3 de acelga a 1 de madera, así. ¿Vieron? Como que van, perdón, 3 de madera, 1 de acelga, 3 a 1, 3 carbono, un nitrógeno. Entonces, van como haciendo el equilibrio, ¿sí? En el caso del cartón, es como les di el ejemplo del acerrín. Ponemos todo cartón de pizza en nuestro compost y un poquito de yerba. ¿Qué les parece? Primero, la humedad la humedad y el aire ahí poco a poco. Humedad sí, pero aire poca. Entonces, todos esos 4 factores, granulometría, humedad, aire, carbono, nitrógeno, se interrelacionan, ¿sí? Bien, esa Bien, pregunta respondida. bien. Mónica te decía que preguntaba si en el biotacho que tenemos en la cocina cuando preparamos los alimentos, ahí se le agrega también tierra, hojas o cartón. Bueno, eso, lo que decía hoy, tierra, no. Si hacemos una compostera de nuestros residuos orgánicos, no. Después va a haber tiempo para mezclarlo con la tierra, al compost, o a lo que compostemos de producto final, llamémosle compost final, cuando ya no tenemos, digamos, la textura cambió, la forma y el color, totalmente. Cuando estamos en un proceso de 4 o 5 meses, ¿sí? Pero en el tacho de la cocina no conviene, no, para la tierra, digamos, pienso si ella viviera en un departamento y tuviera que renovar una maceta, usaría otro recipiente, no el Es que el biotacho. biotacho es, viste, como mostrás vos, es más bien chiquito y a lo sumo uno lo debe Sí, tener un dos. baldecito de, sí, de 5 litros, bueno, no sé de litros cuánto es, pero es chiquito, sí. Ujú. Uno lo tiene 2 o 3 días y después ya lo lleva directamente a la compostera. Claro, tierra yo buscaría otro recipiente. Mm. Eh, Dice, alguien pregunta, ¿cómo se puede saber, así a grosso modo, ¿no? Sin medida, si su compost está balanceado con respecto al nitrógeno? Bueno, esto que contaba recién, considerar, ahí si Las se acuerdan, proporciones. en una de las placas teníamos cuáles son los vegetales, cuáles son los residuos verdes y húmedos que aportan nitrógeno. Bien. Revisar eso, revisar eso, que yo lo puse porque justamente era bastante claro, en el sentido decía restos de cáscaras de frutas, verduras, hortalizas. Bueno, con ese va a ir bien. Si tenemos ese cartelito a mano en casa, nos vamos a acordar de Hay dos cuáles preguntas. nitrógenos y cuáles carbono. Bien, hay dos preguntas sobre lombrices. Una es, que ya la contestaste, que es si a grandes temperaturas las lombrices se mueren. Sí, Generalmente son más vivas y se van. sí. No, pero si Pero están muy confinadas en un lumbricario, como por ejemplo el mío, por ejemplo, a mí se me han muerto algunas en un verano que me fui y me fui mucho tiempo, no acá en La Plata, eh, y sí, se me han muerto, las he encontrado sequitas algunas. pobrecita. Y otra pregunta Mal, sobre mal lombrices, ahí. Fue la única vez que lo hice, menos mal, pues no me sentí muy si es culpable. real, si es posible, más que nada, con la lombriz en una compostera que se genere el compost en 1 mes y medio. En verano me parece muy ambicioso, que es el único momento donde podría suceder. 1 mes y medio me parece un poco ambicioso, pero depende qué volumen de residuos tengas. ¿Vieron lo de la masa crítica y el Claro. volumen crítico? Eso. Si tenemos un volumen muy pequeño y las dejamos, ellas de voraces te van a pedir en 1 mes, te van a pedir el triple. Hay No vas una a poder, pregunta, no sé si se puede lograr, porque es interesante la pregunta para experimentarla, me gusta, pero realmente bueno, creería que irían por más.
Dice, hay alguien que agregó pinocha, como parte de los marrones, al compost, y que observó que la pinocha tarda mucho en degradarse, que no se llega a integrar. Totalmente. Sí, eso sí, la pinocha aconsejamos casi muy poca, aparte porque es muy ácida, bueno, esto ya lo sabrán por el tema de suelos, y la verdad que puede alterar bastante nuestro compost, poner un exceso de pinocha. Depende qué característica tenga nuestra compostera. Eso, bueno, como lo vamos a ver la próxima, que hay muchos modelos, una compostera muy grande, unas camadas de pinocha les puede pasar desapercibida, pero una compostera a la que estamos apuntando, familiar, doméstica, mmm, lo veo como algo que lo puede perjudicar. Yo usaría la pinocha para cubrir otras cosas. Sí, también ahí Pablo dice lo de muy ácido, sí, es lo que más se conoce respecto a eso, sí. Bien. Bueno, otra pregunta que solicitan, ¿dónde se pueden conseguir las lombrices californianas? Bueno, habría que ver ahí en el circuito de la costa quienes estén teniendo, produciendo en forma individual o colectiva. Yo también tengo, bueno, eso podemos ir viendo. Quien quiera empezar con un pequeño núcleo, se reproducen mucho, así que bueno, el que tiene un primer núcleo le llamamos, yo siempre digo, como un potecito de helado, ¿sí? Que va con compost, no es que las contamos una por una, arrancamos con eso y después cuando se reproducen, el que tiene ya las lombrices reproducidas, le da al otro vecino, el otro vecino al otro, ¿no? Armar una cosa así. Yo tengo para el que quiera como arrancar con ese emprendimiento de empezar y decir, bueno, arranco yo y me ocupo colectivamente de que a la próxima le llegue al otro y así, no hay problema, yo puedo hacer el inicio del ciclo. Bien, hago una pregunta de las de arriba, así ya vamos terminando. Alguien pregunta sobre si poner o no poner cítricos en la compostera por el tema de la acidez. Bien, los cítricos. Nosotros en una experiencia que tuve, que creo que la conté también en la clase pasada, que trabajé un año, bueno, 5 años trabajé en realidad, pero el último año hicimos un proyecto muy grande de una huerta con compostera en Ostende, que fue una producción impresionante todo el año. Hicimos una compostera, con los pibes, hicimos una compostera aparte de cítricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por lo mismo, porque el aporte que le hacen a la compostera la desequilibra mucho, en el sentido de su pH muy ácido también. Bueno, y ahora quedan las preguntas de cómo gestionar las botellas de amor, entonces le vamos a invitar a Lorena que nos cuente un poco su proyecto. Perfecto, sí, eso quería. Así que bueno, muchas gracias a todos por... Y nos vamos a poner en campaña para conseguir lombrices, a ver si el día que entregamos las composteras podemos llevar algunos núcleos para que sí, llevamos algunos núcleos para empezar el inicio de ese ciclo, totalmente. Perfecto. Le damos la palabra, Lore. Bueno, muchas gracias, súper interesante, Adri. La verdad que todo suma, sí, estoy haciendo compost en casa también y creo que es algo así a prueba y error, ¿no? Porque también tengo ya como 3 módulos y lo empecé en el verano y ahora que ya estamos en primavera, el primero que empecé yo creo que ya lo puedo usar porque de un balde de 20 litros se me redujo a esto, es impresionante. Sí, son muy bondadosas. Increíble, así que invitamos a todos y a todas que lo hagan porque realmente es unida y vuelta, primero que reducimos al máximo la basura, que haciendo el compost, reduciendo y separando todos nuestros residuos, pudiendo reciclar y pudiendo consumir pudiendo consumir y reducir todo lo que consumimos, ya ayudamos un montón a nuestra tierra y a nuestro planeta, ¿no? Y bueno, rapidito, para los que saben o no saben, estas son las botellas de amor que hablaba Vivi, y la idea de esto es que se pueda utilizar cualquier botella de plástico, me refiero a cualquier tamaño, no solo tiene que ser una botella gaseosa, puede ser de agua, puede ser un bidón que tiene la tapa más ancha, o inclusive puede ser un envase de shampoo o de desenredante que tengan en sus casas. He visto botellas de amor de botellitas bien chiquitas. Cualquier tipo de envase plástico sirve como botella de amor. ¿Y qué va dentro de la botella de amor?
los plásticos de un solo uso. ¿Qué son los plásticos de un solo uso? Aquellos plásticos que no pueden volver a reutilizarse. Yo acá separé 3 como para que tengan diferencia. Este es un paquete de galletitas común y corriente. Esto ya es el Lisonfor, el desinfectante que utilizamos, estos repuestos económicos. Bueno, y esto, por ejemplo, este es del jabón en polvo. Son 3 tipos de materiales distintos, pero son todos plásticos. Y estos plásticos, claramente, si llegan a la basura, no se desintegran. Entonces, hay una fundación que se llama Fundación Botellas de Amor, que lo que propone es, a través de una botella de plástico, implementar todos los plásticos de un solo uso, que hagan ruidito a lluvia, todo este ruido, todos estos plásticos van en la botella de amor. Lo ideal sería que con una tijera vayamos recortando tiritas y lo vayamos poniendo en nuestra botella de amor. La botella tiene que estar limpia y seca, y el plástico tiene que estar limpio y seco también. Pero hago una aclaración de esto, porque quizás quedan restos de galletitas o, no sé, pedacitos de chocolate o lo que fuera. Las galletitas se las podemos tirar a los pajaritos, ¿no? Como digo yo. Y si quedan restos de chocolate, lo ideal sería que con un trapito húmedo se limpie un poco el excedente de ese paquete y no utilicemos el agua, que es un recurso natural y que no es renovable. Entonces, tratemos de evitar el uso del agua y tratemos de colaborar desde casa en utilizar lo menos posible nuestros recursos. Colocamos todos los plásticos, lo compactamos con cualquier palito que tengamos en casa, de madera, un cucharón, algo de plástico, lo que encuentren. Una vez que está bien compactada, que ustedes sienten que esto no se puede aplastar, no sé si se ve, bueno, esto va a la Fundación Botellas de Amor. Acá en el Partido de la Costa está firmado el convenio, estamos en época de transición, se creó la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Ambiente, de la cual todos nosotros formamos parte, y bueno, ahora estamos viendo cuáles son estos puntos de acopio que se quieren nombrar, como para que todo el mundo pueda empezar a hacer sus botellas de amor. Lo ideal sería que arranquemos desde casa, que las empecemos a copiar, que las empecemos a juntar, y que una vez que tengamos y que nosotros podamos informarlos, lo vamos a informar seguramente por las redes o bueno, por la página de la municipalidad. Pero bueno, es muy importante que arranquemos desde casa a reducir nuestros residuos y a reducir los plásticos de un solo uso que utilicemos. Y lo más importante de todo esto es que no es la cantidad de botellas de plástico que yo voy a juntar, sino empezar a entender la cantidad de plásticos que consumimos y lo contaminantes que son. Con esto, la Fundación Botella de Amor, que queda en Bernal, separa lo que es la botella de plástico de los plásticos de un solo uso. La botella de plástico va a su proceso de reciclaje, como en cualquier cooperativa de reciclado. Nosotros acá tenemos la cooperativa Reciclando Vidas, y hay otras cooperativas más. Y los plásticos de un solo uso pasan por 3 procesos de calor, en donde se van desintegrando y se convierten en madera plástica reciclada, ¿sí? En listones de madera. Esos listones de madera, hoy por hoy, la Escuela 4 de Santa Teresita está juntando las botellas de amor para un objetivo común, poder hacer el escenario de la escuela. Entonces, hoy por hoy, la única escuela que está copiando es la Escuela 4, ¿sí? Pero la idea es que esto se pueda extender a las distintas escuelas e inclusive que se pueda poner algún lugar de acopio para que toda la comunidad pueda empezar a realizar sus botellas de amor y las pueda acercar a los puntos más cercanos, ¿sí? Así que esperamos contar con la ayuda de ustedes para que podamos sacar adelante lo que son nuestras botellas de amor, empezar a entender la cantidad de plásticos que consumimos, empezar a evitar consumir esos plásticos, ayudar al ambiente, cuidar nuestras playas, cuidar nuestro lugar, porque es el lugar de todos y de todas. Y bueno, junto al compostaje, al reciclado, a las botellas de amor, solo resta más o menos un 18% de la basura que sacamos. Y encima colaboramos con el ambiente, sacamos menos residuos, y realmente esto es el futuro de todos, ¿no? Y es una linda práctica para hacer con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, o con los más chicos, los más grandes. Esto no tiene límite de edad, sino que es amor puro y por la naturaleza. Así que gracias por la invitación, me encantó el taller. Gracias, Lore. Igual, bueno, entonces ya sabemos que la Escuela 4 es la que hasta ahora tiene el convenio, o sea que los que pueden hacérsela llegar, y si no, el que acopia muchas, las va juntando, y un día que va para Santa Teresita
las puede alcanzar. También, claro. Aclarar, también perdón, aclarar que no es que la escuela 4 tiene el convenio con la botella, sino que la municipalidad firmó el convenio con la Fundación Botella de Amor, y la escuela 4, antes de que se firmara el convenio, ya estaba copiando las botellas de amor para ese objetivo, ¿sí? Eso aclararlo por las dudas. Perfecto. Pero el convenio es de la municipalidad, con la fundación. Perfecto. Bueno, aclarado Buenísimo. todo. Gracias. Gracias a vos, Lore, por estar. Gracias, Lore. Contar. Gracias por a sumarte. Creo que ya dijimos todas las respuestas. Ya Bueno, sí, tema de no sé hoy. si alguien más quiere decir algo, abrir el micrófono Hay y alguien que preguntar comenta en que vivo. está copiando botellas de amor porque se va a hacer una casa con permacultura. Así que las Bueno. está copiando para... Espectacular. que dice sobre bandejas de tegopor y carne, ¿dónde la puede llevar? El tegopor particularmente yo lo disuelvo para hacer barniz. Después si quieren también les puedo pasar la receta, que se hace muy simple, y utilizo, por ejemplo, con las macetas que pinto de los mismos envases de helado, después las barnizo con el propio barniz disuelto en agua ras. Así que después les paso la receta también, para esas cosas chiquititas que van quedando. Bárbaro. Bueno, listo. Acá entonces. me decía Marina, la última, mira, Marina, forma casera de tomar la temperatura en el compost. No tanto de forma casera. Sí, la parte de lo que es humedad y eso sí, lo podés tocar, digamos también, y ahí la temperatura también te puedes dar cuenta a modo tacto, ¿no? Pero la humedad sobre todo, que el compost en su estado ideal, vos apretándolo con la mano no debe escurrir agua. ¿Sí? Esto seguramente también lo van a leer en muchos lados. Ahí En las entonces estamos ferreterías hay un termómetro que se le pone a las carnes, Sí, ¿viste? Con ese termómetro también, claro, sí, por eso les decía, lo mismo para medir el pH, tienen las tiritas estas para medir pH ácido básico, carbono, nitrógeno, tengan en cuenta esa placa donde puse lo de los residuos verdes, húmedos y secos y marrones, o cuáles aportan nitrógeno y cuáles carbono, y con eso van a andar bien para arrancar. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Ya pasamos 2 clases, queda una sola. Les voy a subir ahora el PowerPoint que recién vimos al grupo, y les voy a subir un manual de compostaje de OPDS para los que pidieron información en el WhatsApp. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau.